Ramón Valdivia de ASTIC. Ramón Valdivia, el director general de ASTIC. Ramón, muy buenos días. Buenos días a usted y a todos los televidentes. Bueno, es una de las noticias clave del día y queríamos intentar entender y saber qué hay detrás de esa huelga para el 19 al 22 de diciembre de los transportistas. Estábamos hablando además con Acotex, que también nos nombraba que se sentían como ustedes, maltratados en esta salida de la crisis. No sé si es la razón fundamental de esa huelga. Sí, bueno, no, en realidad no es una huelga, es un paro sectorial, ¿no? Un paro de las empresas que se dedican al transporte de mercancías por carretera, convocado por un órgano colegiado, que es el Comité Nacional de Transporte por Carretera, del cual ASTIC forma parte junto a otras organizaciones, que es un órgano regulado por el Ministerio de Transportes en el reglamento de ordenación de transportes terrestres y al cual confiere la representatividad del sector para ser interlocutor y consejero en los asuntos de transportes por carretera del propio Ministerio. Este órgano ya tuvimos una convocatoria de paro patronal recién salidos del confinamiento, que fue desconvocada a raíz de una carta que el anterior ministro Ábalos, con el secretario de Estado Pedro Saura, nos remitió el día 23 de julio del año pasado con un plan, con una serie de puntos que venían de una tabla de reivindicativa de negociaciones de hacía más de 2 años, en los cuales se comprometía el gobierno a una serie de cosas que posteriormente no se han ido cumpliendo. Hace muy pocos días la actual Secretaría de Estado se ratificó con este órgano, con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, en que todo lo allí escrito se mantenía, pero el caso es que ha pasado muchísimo tiempo, llevamos, como digo, más de 2 años anteriormente negociando, aquel paro se desconvocó con estas promesas y ya llega un momento en que el Comité Nacional estima que ya no valen más promesas y más patadas hacia adelante y que tenemos que empezar a ver negro sobre el blanco en la legislación, en el boletín oficial del Estado, medidas que permitan al sector, a los integrantes del sector del transporte de mercancías por carretera español, que es un sector muy fragmentado, hecho de miles y miles de pequeñísimas empresas. Como información para los televidentes, el tamaño medio de una empresa de transporte por carretera española son 3,6 vehículos, es decir, que la mitad de las empresas tienen un solo vehículo y no tiene capacidad de defenderse a la hora de negociar en el mercado libre, ¿no?, sus precios y sus condiciones respecto a los compradores. Y por tanto está siempre reivindicando una serie de medidas, fundamentalmente legislativas, para que se intente compensar esa balanza negociadora y no haya simplemente una imposición de condiciones por una de las partes. Esto no acaba de llegar y por eso el Comité Nacional decidió ayer por la tarde convocar este paro a una distancia prudente, para que no se intente acusar a nadie de intentar dañar la economía ni de hacer cosas alocadas, porque todavía creemos que queda tiempo para que el Gobierno reaccione y de verdad deje de hacer promesas y pase a los hechos. Y urgente de gobierno y clientes podría evitar el conflicto. ¿Clientes? ¿En qué sentido? ¿Qué se puede hacer o qué puede cambiar por parte de los clientes? Bueno, los clientes son muy variados. En la asociación ASTIC que nosotros representamos, que es de Transporte Internacional por Carretera, más de 1/3 de los clientes son extranjeros y por tanto no están afectos a la legislación española, pero en general, como unidad de acción, los clientes en España tienen, en nuestra opinión, en opinión del Comité Nacional, tienen que tener la sensibilidad de que los transportistas no son un mero mal que hay que soportar porque no hay más remedio que transportar las cosas al menor precio posible, sino que somos unos socios estratégicos. Sin el transporte por carretera no se puede concebir el mundo actual de comercio, de industria, de turismo, etcétera, y por tanto somos un socio estratégico y las personas que trabajan en él, sobre todo especialmente los conductores profesionales que van en las cabinas de los camiones, son personas que merecen respeto y trato digno. Se debe respetar sus tiempos, se les debe tratar bien en lugares de zonas de carga y de descarga, se deben habilitar zonas, por ejemplo, en los polígonos industriales
en los que todos estamos acostumbrados a ver que la normativa involucra que un polígono industrial debe destinar un porcentaje de su terreno, a zona verde, de que debe haber puntos limpios, de que debe haber zonas de reciclaje, pero nadie se ocupa de que las personas que lleguen allí con los camiones a descargar pues tengan simplemente un lugar donde tomarse un café o aparcar de forma segura su camión y hacer una espera digna mientras el camión es cargado o descargado por parte de la empresa. Luego también ahí hay un aspecto de sensibilidad también por parte de los clientes, también para que sean coherentes con la situación económica en la que estamos ahora mismo sumergidos todos, ¿no? De incrementos de costes. No solamente porque se incrementen los costes de la energía, que son 1/3 del componente de costes operativos de un camión, o sea que el incremento que ha habido del verano del año pasado de más de un 40% en el precio del combustible nos impacta muy directamente, pero también porque se están hablando de poner tasas al uso de las carreteras, de adecuar de nuevo los impuestos especiales de hidrocarburos, de reducir algunas de las condiciones favorables fiscales que tenemos los transportistas y por lo tanto todo esto está incrementando los costos y por tanto tiene que haber una adecuación para que las empresas puedan seguir siendo rentables y tengan continuidad en el futuro. Esta fotografía que nos planteas, Ramón, también es la que está llevando a que que haya poca llegada de personal, de transportistas, de nuevos chavales que se incorporen, de nuevos trabajadores que se incorporen al sector, o al menos es lo que nos está llegando durante el último mes y medio, que había mucha escasez, no solo en España, sino en Europa e incluso en Estados Unidos. Esto no es un mal de ahora, pero efectivamente esto que he comentado influye en las condiciones de trabajo de un conductor profesional, casan muy mal con la escala de valores actual desde hace 2 décadas de las nuevas generaciones, en las que se está cada vez más primando el tiempo libre, la conciliación familiar, el ocio. Todo esto no es fácilmente encajable con una profesión que es de por sí nómada. Es decir, nos dedicamos a mover cosas y por tanto los conductores se mueven con ellas y tienen que estar fuera de casa mucho tiempo. Esto ha hecho poco atractiva la profesión también en ese aspecto, pero también las condiciones de trabajo, el que se les obligue en algunos lugares a tener que cargar y descargar después de haber conducido, siendo profesionales de la conducción, tienen que hacer trabajos de cargar y descargar los camiones, el que no haya lugares de descanso dignos y adecuados. Mira, la principal causa de rechazo, esta es una profesión que apenas tiene un 3% de mujeres, quiere decir que aquí hay una desigualdad de sexos enorme que tenemos que paliar porque no podemos estar renunciando a la mitad de la humanidad para hacer un trabajo como este, ¿no? Pero de las pocas que hay, la principal causa de rechazo a la profesión, y son vocacionales ellas porque por eso son tan pocas, es la inseguridad que experimentan en las zonas de descanso, en los lugares donde tienen que aparcar el camión para cumplir los tiempos de conducción y descanso. Esa es la primera causa entre las mujeres y la tercera entre los hombres. No se ha estado invirtiendo, no se ha estado previendo que estas personas tienen que hacer esos descansos de forma digna, confortable y segura, que se puedan olvidar de que nadie les asalte, de que nadie les robe la mercancía, de que nadie les extraiga de sus depósitos el gasóleo, y estos lugares no existen, estas inversiones no se han hecho y se ha acumulado mucho tiempo. Luego también el llegar a las zonas de carga y descarga y que no se han respetado sus tiempos y se les diga espera ahí hasta que te avise, y eso pueden ser 2 horas, 3 horas, 4 horas o 5 horas, rompiendo totalmente su capacidad de organizar su jornada laboral y de conducir, que es para lo que están preparados y para lo que se les paga. Por tanto, todo esto, que es un mal general, como digo, tanto en Estados Unidos, en Europa Occidental, también ya en Europa Oriental, en Japón, hay una falta perpetua de nuevas vocaciones, y si se van jubilando 2, tendríamos que incorporar no otros 2, sino por lo menos 3, porque la demanda de la sociedad de movilidad, lo que exige la sociedad y la industria y el comercio de movimiento de mercancías por carretera es cada vez mayor, se exige más cantidad, con mayor precisión, con mayor exactitud, con menor huella ambiental, y todo esto lo tienen que hacer más personas que se llaman conductores profesionales, y como digo, se están jubilando muchos, y en 5 años nosotros tenemos ahora mismo una media de edad en España para el sector que representamos en ASTIC de que solamente 1 de cada 4 tiene menos de 50 años, así que es fácil imaginar, si alguien hace un poco de perspectiva, que en 5 y 10 años nos podemos quedar con menos de 1/3 de la fuerza productiva si no resolvemos este problema de incorporación de nuevas vocaciones. Muchas gracias, Ramón Valdivia, director general de ASTIC. Buen día y buen negocio, gracias por contarnos vuestra visión. Un placer, muchas gracias a vosotros.